El eterno Elohim les bendiga mucho. Vamos a continuar con Hebreos 11. Y bueno, terminamos con la fe de Samuel. Y luego dice, así como de Samuel y de los profetas. Entonces aquí pues va a hablar de todos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y de aquí hay bastante que hablar. Muchos ejemplos a través de las escrituras, como Elohim les libraba de las batallas del enemigo cuando ellos oraban, cantaban, adoraban. Entonces vamos a organizar todos estos puntos de los profetas. Primero, que conquistaron reinos. La palabra reino es realeza, gobierno, soberano, para reinar, o sea, para entrar en el reino. O sea, cuando conquistamos reino, estamos pues hablando de que esta obediencia de alcanzar testimonio pues nos llevará a ese reino final. Luego dice que hicieron justicia, y hacer es obrar, y justicia es rectitud. O sea, trabajaron en obras de justicia según la ley, y eso nos corresponde a nosotros, donde podemos en nuestra fidelidad conquistar el reino. Podemos alcanzar esa limpieza por las obras de justicia, pues, obrando rectitud. También dice que hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Y cuáles son las promesas que vamos a alcanzar? Pues la palabra alcanzar es que lucharon. O sea, al obrar en justicia, alcanzaron a entrar en el reino, que es la promesa de su palabra y todas las promesas. En el griego dice, por fe agonizaron, o sea, luchando o conquistando, que significa competir por un premio, contender con un adversario, esforzarse para lograr algo, luchar, pelear, rogar. O sea, es una lucha constante, contendiendo todo el tiempo, esforzándonos, ¿verdad?, para conquistar. Y por fe hacemos todas estas cosas como la hicieron ellos, porque ellos batallaron creyendo, pero recuerden que estamos hablando que dieron testimonio, más ellos no recibieron la promesa. Entonces, cuando nosotros alcanzamos promesas, estamos hablando de esas promesas eternas. O sea, sabemos que tenemos el regalo, la redención, pero todavía aún no la tenemos en nuestras manos. ¿Por qué? Porque al final vamos a leer que dice que todos la vamos a recibir juntos. Entonces, luego dice en el cuarto punto, es que ellos cerraron la boca de leones. Y leones en las escrituras nos habla de gobiernos impíos, gente que nos quiere destruir, gente que con la verdad tienen que callar, personas que se han levantado en contra de ti. Pero dice que toda lengua que se levante contra un siervo de Elohim será silenciada y callada. Entonces, de la misma manera que en aquel tiempo, cuando se libraban batallas y se cerraban boca de leones, lo podemos tomar literal en el caso, por ejemplo, de Daniel, pero también cuántos impíos quedaron en vergüenza delante del Elohim de Israel. Entonces, también ahí fueron como callada la boca de esos leones, de esos gobiernos e imperios, cuando por fe ellos alcanzaban esta victoria. Pero la victoria final es cuando el enemigo se ha silenciado para siempre. Luego dice que apagaron con eficacia, dice que fuegos, apagaron fuegos impetuosos, o sea, con la potestad del Espíritu dado, con el poder, ¿verdad? Nosotros podemos lograr apagar los dardos del enemigo que tira en contra de ti. O sea, las potestades y los espíritus de demonios batallan contra aquellos que llevan el espíritu de Elohim, pero el espíritu, que es fuego, es el fuego que consume nuestro interior
cuando quita todo el pecado, toda inmundicia y nos purifica, pero también es el fuego que destruye a los enemigos. Su fuego, el fuego del enemigo, no nos puede destruir. Y del último fuego que seremos librados es el de la ira venidera, un fuego que devora a los impíos. Entonces, por fe nosotros vamos a escapar, seremos dignos de escapar de estas cosas. También dice que evitaron filo de espada, o sea, de guerra, castigo judicial, castigo divino. Y también de la misma manera, pues Él nos libra de esa espada final. Dice que sacaron fuerza de debilidad, porque nosotros no peleamos con nuestra propia fuerza. A medida que nosotros nos hacemos débiles en la batalla, es que se manifiesta el poder de Él en nuestra vida, ya que Él nos renueva en su fuerza. Y aunque tengamos poca fuerza, Él nos esfuerza para continuar este camino. Vamos a ver lo que dice Isaías en el capítulo 40 en cuanto a ese renovar. Dice en el verso 29 al 31, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Adonai tendrán nuevas fuerzas. O sea, si te quedaste sin nada, mejor, porque Él te da la de Él, nuevas fuerzas. Y dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando estamos trabajando para Él, Él nos da fuerzas que decimos, ¿y de dónde me sale este ánimo? Y a veces pensamos que nuestra mente nos falla. ¿Y cómo es posible que retengamos tanta escritura? Porque yo les digo que yo no era tan hábil en la escuela como para recordar tantas cosas. Sin embargo, las palabras se me graban en la mente y es porque por su poder Él las graba allí. En Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, sigamos adelante, Él nos renueva, Él nos esfuerza, tenemos una puerta abierta, seguimos trabajando para Él sin descansar, sin desmayar, porque en nuestra debilidad Él nos fortalece. Entonces, también nos hacemos fuertes en la batalla espiritual, porque dice la Escritura que no es con espada. O sea, no es con fuerza física que peleamos, sino con el Espíritu. Y dice en Zacarías 4, en el verso 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Adonai a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos. O sea, es el poder del espíritu, no nuestra fuerza en sí, ni tampoco una espada o un arma o ejército, sino nosotros batallando en oración, en obediencia, en el espíritu. Entonces, en esa fortaleza es que nosotros podemos lograr ganar esas batallas. Por eso dice, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Si nos vamos a las batallas ganadas por Israel, si se va a fijar, pues los ejércitos extranjeros salían corriendo o se mataban unos a otros. ¿Y qué hacía Israel? Pues cantaba o tocaba pues la trompeta. O sea, vemos ahí cuando cae, por ejemplo, Jericó, todos los ejemplos que vimos, cómo las batallas eran dadas y puestas en la mano de esos siervos de Elohim como si fuera un solo hombre. Y cuando Gedeón, que le dijo que solamente 300, o sea, realmente es Elohim en su espíritu que trabaja todo esto. Nosotros solamente tenemos que confiar y seguir la instrucción que Él nos da. Batallar, pero de rodillas, adorando, creyendo, confiando en que Él pelea nuestras batallas. Porque esta batalla ahora en este final de los tiempos se va a poner recia. Habrán situaciones que no vamos a lograr nada con abrir boca
o con decirle a alguien algo, ¿no? Vamos a tener que ir en oración y confiar en que Elohim es el que va a obrar. Entonces luego dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ahora, miramos milagros de resurrección, el ejemplo de Elías y el hijo de la viuda. También vemos otro milagro de resurrección en el hijo de la tsunamita y Eliseo, ¿verdad? Y recuerden que en ambos casos actuó la fe. Entonces, otros dicen que fueron golpeados salvajemente con varas. Aquí dice que fueron atormentados, pero en el original dice golpeados salvajemente. Entonces, o sea, prefirieron ser fieles antes que desobedecer a Elohim. Y aunque sufrieron, y ahí vemos un ejemplo de Jeremías que fue golpeado, y también sufrió de todo, cárcel. Sin embargo, él perseveró hasta el final y siempre se mantuvo llevando el mensaje día tras día, al igual que lo humillaban, lo afrentaban, lo insultaban. También sufría vituperios y aún su propia familia se levantó contra él. En el verso 36 dice, otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto, prisiones y cárceles. Y este fue uno de los casos también de Jeremías, pero hay muchos otros. Luego dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahora, tenemos que entender, hermanos, que la fe es un camino que debemos tomar y avanzar, pero que vendrán pruebas y a veces muy fuertes. Si la Escritura dice, el justo vivirá por la fe, ¿y cómo? Pues practicando la justicia. No puedes callar porque eso no es justicia. Tienes que proclamar el mensaje y a la vez se te van a levantar en contra. Si vemos qué pasó con Pablo, que en una ocasión lo apedrearon y lo dejaron como muerto. ¿Y qué era lo que él estaba haciendo? Llevando el mensaje. Entonces, tan simple y sencillo como decir la verdad es para que se levante el enemigo contra ti. Entonces, él está hablando a ellos, diciéndole, miren estos son los ejemplos que tenemos, pero hoy quieren mostrar la superfe. La superfe es, dame dinero y tú vas a recibir bendiciones y vas a tener una casa, una mansión. Y si tú eres pobre y si algo te pasa, debe haber algo malo en ti. Y si te enfermas es que tú tienes pecado. Pero aquí habla otras cosas. Aquí habla de que eran maltratados. Está hablando de que lo azotaron con varas, apedreados, insultos, azotados, prisiones. Y dice que eran muertos, porque si bien unos fueron librados, pero otros fueron muertos a filo de espada. Y ahí vemos también el ejemplo cómo terminaron muriendo los discípulos, pero él se lo estaba diciendo a ellos. Estas son las cosas que pasaron antes, cuando en tiempos de juicio Elohim levantaba profetas, el pueblo no lo quería escuchar, él los rechazaba y terminaban matándolos. Por eso Yeshua le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los siervos que te son enviados, los profetas que se te envían para reunirlos a ustedes, ustedes en vez de recibirlos, ustedes los matan. Y luego, cuando Yeshua le está hablando a ellos, le dice, lo van a perseguir a muerte. Padres matarán a sus hijos, hijos a sus padres. Y esto se va a repetir ahora, simplemente ¿por qué? Por llevar el nombre de Él, por perseverar en esa fe. Entonces, enseñar la superfe de que hoy se habla y que todo está bien y que nada va a pasar, eso no está en la Escritura. Si vemos los antiguos profetas, todo lo que pasaron, luego vemos los discípulos, todo lo que pasaron, y lo que nos está diciendo es, todo el que quiera llevar una vida de piedad, una vida piadosa, todo el que quiera vivir esa fe, va a sufrir persecución, especialmente en los tiempos previos a los juicios. Si estuviéramos viviendo unos 100 años atrás o 50 años atrás,
Bueno, habían situaciones en ese tiempo, pero no estábamos cerca de la venida de Yeshua. Este va a ser un tiempo que necesitamos entender que lo que no han hablado de la fe, que es, no sé, que nada te pasa y que tú, si tú tienes fe, tú no vas a pasar enfermedad y que muerte tampoco y que tú vives como una burbuja de amor y que nada pasa. Eso no está en la Escritura. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jeremías? ¿Cuántos profetas fueron muertos simplemente por hablar la verdad? ¿Qué pasó con Elías? Elías lo estaban buscando a muerte, se metió en una cueva. ¿Por qué? Porque confrontó a estos falsantes, luego los mató, salió corriendo y ya estaba cansado y le dijo, mejor que quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, ¿quién soy yo? Pero el Padre puso ese poder en él, así de la misma manera que lo ha puesto en ustedes. Es para que podamos vencer. Y aunque quizás a alguno no le prestó mucha atención a los temas de la fe, no saben lo importante que es. Porque son testimonios para uno decir, wow, esta persona logró esto, yo lo puedo lograr. Es aprender uno de otro. Pero a veces la gente no quiere ni siquiera escuchar los testimonios de fe. No quieren, no sé, vivimos en un tiempo tan frío que la gente no está prestando atención, pero es necesario porque estos ejemplos están escritos aquí para nosotros. Entonces, estos dice aquí que fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe lo que es ser aserrado? Dice que andaban de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja, o sea, escapando, escondiéndose, dice pobres, angustiados, maltratados. Entonces, la persecución viene otra vez. Hay personas que están siendo perseguidas hoy, pero las cosas se van a poner grave. Y si nosotros no nos fortalecemos y echamos raíces en esta fe, recibiendo palabra, creyéndola, buscando, la vamos a pasar muy mal. Y eso es lo que el Abba quiere que le muestre, que les enseñe. Que tenemos que despertar de toda esta mentira de que nada nos va a pasar, que un arrebatamiento, que nos vamos. O sea, ¿qué tan buenos somos si los primeros discípulos, todas estas cosas le pasaron? Fueron puestos a prueba también y tuvieron que escapar y salir corriendo y murieron. La gran mayoría murieron, entregaron su vida. Entonces, ¿por qué se piensa que un tiempo antes de la venida de Yeshua, cuando él dice que se hallará fe en la tierra, él va a encontrar a un pueblo que le está sirviendo de todo corazón, que están ahí los miles y miles reunidos adorando? ¿Adorando el qué? ¿Una mentira heredada de sus padres? Ni siquiera han conocido la verdad, no andan en la fe verdadera, porque la fe viene por el oír la palabra verdadera. Entonces no están en la fe, y eso es lo que el Abba está haciendo hoy, despertando, para que vayan a las Escrituras, para que se llenen de ellas, para que se fortalezcan y que no le importa pasar lo que tenga que pasar con tal de obtener el galardón. Entonces todos estos ejemplos están ahí para aprender. Luego dice en el verso 38, de los cuales el mundo no era digno. O sea, estas personas que fueron apedreadas, aserradas, puestos a prueba, muertos a filo de espada, que los azotaron salvajemente, que estaban angustiados, muy maltratados, ¿verdad? Dice, el mundo no era digno de ellos, porque ellos vinieron al mundo como una luz. Ellos fueron enviados a llevarle palabra de esperanza. Imagínense que traen palabra de esperanza, de vida, y la persona dice, no quiero, apedréenlo, échenlo en la cárcel. O sea, es increíble, porque traían la luz, traían la verdad. ¿Y qué hacía la gente? Se burlaba, los agolpeaban, lo echaban en la cárcel, los mataban. Y eso es exactamente lo que acontece hoy, y a medida que el tiempo se acerque del final va a pasar. Entonces, estos ejemplos son para nosotros y tenemos que prestarle bastante atención, entender las Escrituras, caminar en la verdad, no rechazar, sino buscar y no perder el tiempo. No podemos perder el tiempo porque estamos cerca de los tiempos duros. Entonces dice,
el mundo no era digno de ellos y estaban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿Se imagina usted? El pueblo está en pecado. Elohim envía a un siervo, lo llena del Espíritu Santo. Vamos a ponerle un ejemplo, Elías, por decirle uno. Entonces Elías le está diciendo al pueblo, ustedes están en dos caminos, decídanse. Y el pueblo ahí no dice nada. Y resulta entonces que en vez de ponerse a favor de Elías, ¿verdad? Se quedan callados, otorgando el pecado. Y entonces Elías tiene que irse por una cueva, está tirado allí. Ahí es que entonces le aparece un ángel que le da de comer y le dice, ve, sal. Y le dice a quién tenía que ungir. Pero el punto es este. Muchos hoy hablan, ¡ay, tremendo Elías! Pero si Elías estuviera hoy aquí, le hicieran lo mismo. Le estuvieran haciendo exactamente lo mismo que nos hacen a nosotros cuando traemos la verdad. No nos han apedreado porque no estamos en ese tiempo. Pero si estuviéramos en un lugar y nosotros tuviéramos la oportunidad de pararnos frente a una de esas congregaciones donde hay miles de personas y empezar a hablar la verdad, yo le aseguro que le arremeterían contra usted y hasta lo mataran, le pasaran por arriba a sí mismo. Pero hoy no se puede hacer estas cosas. Sin embargo, vemos en las Escrituras cuando Jeremías se ponía enfrente del templo a hablar y cuando lo tomaban y lo llevaban preso o lo golpeaban. Y vamos a ver también el ejemplo de Zacarías, que fue apedreado. Está en 2 de Crónicas, capítulo 24, y dice que el pueblo desamparó el templo, la casa de Elohim. Lo dejaron y se fueron a sus dioses paganos. Dice el verso 18, y desampararon la casa de Yahweh, el Elohim de sus padres. Estamos en 2 Crónica 24. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Elohim vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y escucha, y les envió profetas, plural, para que los volviesen a Elohim, los cuales le amonestaron, mas ellos no los escucharon. Imagínese usted, dejan al Elohim de sus padres, ellos lo conocen, se van a los ídolos. Usted va y le habla. No queremos escuchar. O sea, es muy parecido a lo que pasa hoy. Están en sus idolatrías, en sus congregaciones, adoran tienen sus ídolos de carne. Y lo que diga ese ídolo, eso es. Y tienen su confianza puesta en sus trabajos, en el dinero, en los gobiernos, en lo que sea que hayan hecho ídolos en su corazón. Pero el Elohim de la verdad, el fiel y verdadero, lo está llamando y está enviando personas a hablarle. Ellos no quieren escuchar. Luego dice en el verso 20, entonces el espíritu de Elohim vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Adonai, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Yahweh? ¿No os vendrá bien por ello? O sea, le dice, ustedes están quebrantando los mandamientos, les va a ir mal. Y dice, porque por haber dejado a Elohim, él también los abandonará. ¿Y qué es lo que pasa? Si tú dejas los mandamientos, la bendición se va. Entonces cae en manos de los enemigos, como pasaba, y eran asediados, y eran atormentados, castigados, ¿verdad? Esclavizados por ellos, como va a pasar ahora, que van a caer en manos del gobierno final. Y dice que los iba a abandonar. Pero en el caso sabemos que Elohim pues va a dejar el pueblo en manos del castigador, del desolador, por un tiempo corto. Pero no se crea, cuando hay sufrimiento, ese tiempo corto se hace largo. Y dice, pero ellos hicieron conspiración contra él. Y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo. En el patio de la casa de Elohim. ¿Qué les parece? O sea, no nos hable la verdad. Y lo apedrearon. Exactamente lo que pasó con Esteban. Le habló con la verdad al pueblo, le dijo todo, le habló, mire, por la palabra. Así se fue desde el principio, lo llevó hasta el punto ahí donde estaban. Y se pusieron furiosos y lo apedrearon. Entonces es normal, ha pasado siempre y puede pasar ahora. Que no te apedreen, quizás no te apedreen, pero te puede pasar otra cosa. Entonces tenemos que estar preparados para todo, sabiendo que ellos
no se rindieron, no se unieron al pueblo. Ellos hablaron con la verdad, proclamaron la justicia, le dijo, ustedes han dejado la ley, no le va a ir bien, él lo va a abandonar, vamos a apedrearlo, y lo mataron. Y si nos toca morir, pues tendremos que hacerlo, pero nos vamos a mantener fiel en lo que Él a nosotros nos ha mostrado, porque esta fe es la que nos ha dado la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque es la verdad lo que te hace libre. Muchos dicen tener libertad, pero son presos de sus pasiones y sus deseos y son esclavos de este mundo y de aquellos que le gobiernan. Nosotros nos sometemos a Elohim y nuestra libertad está en Él y caminamos en la libertad de su verdad, que es la fe del fiel y verdadero, su palabra, que vive en nuestro corazón, ¿verdad? Que es Yeshua, el Espíritu del Elohim viviente, viviendo en nosotros para dirigirnos en este camino, para esforzarnos, pase lo que pase, y vamos a seguir porque este capítulo ya se está terminando, pero nos habla de que debemos ir con nuestros ojos puestos en Yeshua. O sea, mantener nuestra fe con los ojos en alto. Amén. El Abba les bendiga.